Maná escondido para vencedores presenta 4 evangelios, 4 escritores, 4 puntos de vista. Presentado por el hermano Adolfo de la Rosa. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nuestro tema, Mateo, el evangelio del reino, muestra que Jesús es el Rey. Estamos hablando de la manifestación del reino de los cielos. Y eso equivale realmente a la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, nosotros tenemos dos aspectos principales que necesitamos tener claros. Número uno, va a haber un arrebatamiento en las nubes, en los aires. Eso es crucial. Por ejemplo, Mateo 24:30. Ese arrebatamiento será como Mateo 24:27. Todo ojo le verá. Va a ser como el relámpago que sale de oriente y llega hasta occidente. Entonces, de acuerdo con 1 Tesalonicenses 4:17, dice que ahí que en primer lugar los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. Y así estaremos con Él. Entonces es muy claro que hay un arrebatamiento a los aires. Pero también es claro que hay un arrebatamiento secreto. Mateo 24:43 usa la palabra como ladrón en la noche. El Señor viene como ladrón en la noche. Igualmente, las 10 vírgenes estaban a la espera del novio. Todas eran creyentes, cristianas. Todas sus lámparas habían sido alumbradas, habían sido regeneradas en su espíritu, pero algunas no tenían suficiente aceite en sus vasijas. Así que unas se fueron con el Señor y otras se quedaron aquí. El segundo aspecto es ese aspecto secreto, que el Señor va a arrebatar, por decir, a los vencedores, pero va a haber otros que van a quedar aquí. El siguiente arrebatamiento, del que le estoy hablando, es un arrebatamiento al trono de Dios, a Dios y a su trono. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis 12:5, es una mujer que da a luz un hijo varón, y este hijo varón es arrebatado a Dios y a su trono. Ahora, si usted compara, iban a estar ahí, él pastorearía las naciones con vara de hierro. Eso dice en Apocalipsis 12:5, y lo compara con 2:27 de Apocalipsis y vuelve a decir lo mismo, y las pastoreará con vara de hierro y serán quebradas como vasijas de barro, como yo también la he recibido de mi Padre. Esto lo está diciendo a la iglesia en Tiatira y está hablando de al que venza, al que venciere la degradación en Tiatira. El Señor le iba a dar, ¿verdad?, que reinara sobre las naciones y las quebrara como vaso de alfarero, que las rigiera con vara de hierro. El segundo puntito ahí en Apocalipsis 14, 144,000 son arrebatados al monte Sión, y ahí cantan un cántico nuevo delante del trono de Dios. Es muy importante. El hijo varón en Apocalipsis 12 es arrebatado a Dios y a su trono. Aquí parece que hay diferencia, ¿me entiende? Porque son arrebatados al monte Sión, pero ahí realmente está el trono de Dios. Cuando es edificado el templo de Dios, si usted ve, me parece que es como Génesis 24, Dios le manda a Abraham que sacrifique a su hijo, a su amado. El monte Moria es el monte ahí. Más adelante, cuando David censa al pueblo, David ofrece un sacrificio en la era de Ornán Jebuseo. Y entonces ese mismo lugar es el monte Sión. En la tierra de Canaán, ahí en Jerusalén, realmente hay un pequeño montecito, y sobre ese montecito se edificó el templo de Dios.
Y entonces en el templo de Dios, ahí está realmente el lugar santísimo, donde es el trono de Dios. Por esa razón, tanto los muertos, ¿me entiendes?, son arrebatados a Dios y a su trono, como los vivos son arrebatados al monte Sión, que realmente es lo mismo. Hay un arrebatamiento que es al trono de Dios y hay un arrebatamiento que es en las nubes. ¿Qué sucederá realmente con los vencedores, con los que son arrebatados? Como en Mateo 24:40, que uno es tomado y otro es dejado. En Mateo 25, que 5 prudentes se van con el novio y 5 insensatas se quedan aquí. Mire, el hecho es que la presencia del Señor, la parusía del Señor, la venida del Señor inicia prácticamente desde el trono de Dios. Entonces, los últimos 3 años y medio de esta era, el Señor va a empezar a bajar desde el trono y va a durar todo este tiempo de los 3 años y medio, básicamente hasta que sea el arrebatamiento a las nubes. Es decir, Él levantará la cosecha, los quedados, los cristianos derrotados, los que no tuvieron suficiente aceite en sus vasijas. Lo podemos decir de varias maneras, pero realmente estamos diciendo lo mismo. Déjenme comprobar un poquito esta situación. Mire, en Daniel, capítulo 9, del verso 24 al 27, está la profecía de las 70 semanas. Esa profecía está determinada para el pueblo de Dios y para la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Finalmente, en el verso 27, tiene que venir un pacto de paz que hará el llamado anticristo. Ese pacto de paz será por 7 años. A la mitad de la semana, 3 años y medio, más o menos, ese anticristo va a romper ese pacto de paz y va a suspender el sacrificio y la oblación que se realizan en el templo como sacrificios para Dios. Pero no solamente eso, sino que se va a sentar en el mismo trono de Dios, en el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio, y se va a proclamar a sí mismo Dios. Eso quiere decir que Él va a estar durante el periodo de la gran tribulación. Pero hay una cosa, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 8, desde el versículo 1 empieza a hablar de que tiene que ser manifestado este hombre de iniquidad. Pero al final, en el verso 8, dice que el Señor lo destruirá con la manifestación de su venida. Eso es cuando ya el Señor viene en las nubes públicamente. Pero por supuesto que los que son arrebatados a Dios y a su trono vienen con el Señor. Entonces ahí es arrebatada todos los que no realmente fueron arrebatados como vencedores. Los que se quedan en cierta manera para ser madurados un poquito más, esos finalmente sí van a ser arrebatados ahí a las nubes. Y los que estén vivos en ese momento también van a ser arrebatados a las nubes. Después de ahí, bueno, ya se establece el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Pero realmente esto es lo que va a pasar. Eso es la segunda venida del Señor. Tiene un aspecto secreto y tiene un aspecto público. El aspecto público es a las nubes. El Señor arrebatará a algunos a las nubes, los derrotados. Pero el aspecto secreto, el Señor los arrebatará a Dios y a su trono. Entonces es muy importante notar estas dos diferencias, porque luego nosotros pensamos que nada más porque hemos recibido al Señor y ya nos vamos a ir con el Señor directamente sin ningún problema, pero debemos de considerar estos aspectos. Amén. Gloria al Señor. Gracias por escuchar Maná Escondido para Vencedores. Para más contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube, Verdad y Santo.